entrar ya de lleno a las técnicas de negociación penal. Estas técnicas de negociación penal pues van enfocadas porque ahora, como les comentaba, pues se habla de una justicia penal negociada, ya que tuvimos este nuevo sistema de impartición de justicia en nuestro país, que se deja un modelo inquisitivo y empezamos con un modelo que va enfocado a la oralidad, pues tenemos también dentro de esta oralidad un modelo de justicia penal negociada. Entonces, este modelo de justicia penal negociada pues va de la mano con las normativas internacionales de derechos humanos, en la legislación de segundo rango y la jurisprudencia, pero también nos ha ayudado en otros aspectos este nuevo modelo que se han ido expresando legislativamente como derecho penal de excepción. Este, pues, reserva ciertos hechos punibles y expresiones delictivas a través de figuras como las que conocemos hoy en día, que es el principio de oportunidad, la terminación anticipada del proceso, que abren la puerta precisamente a esta institución denominada justicia penal negociada. Esto se da bajo la influencia del movimiento victimológico que pretende recuperar el control de la resolución del conflicto penal para los actores principales que están siendo, que sería la víctima y el ofensor. Recordemos que con el sistema anterior se tenía mucho esta situación de la revictimización hacia las personas y también desgraciadamente no eran tomadas en cuenta como tal. Sí, como que vamos a decirlo, se hacía menos a la víctima o bien muchas veces la misma víctima no sabía dónde aquella famosa averiguación previa había ido a parar y si realmente se había hecho justicia o no sobre el ilícito que había recaído en su persona. Entonces también de ahí es que nace esta justicia penal negociada. Sin embargo, en la práctica, la utilización de estas instituciones, pues no solo requiere el cambio de perspectivas y paradigmas sobre la función del derecho penal y la persecución del delito, sino que en términos prácticos requiere la adopción de nuevas técnicas y estrategias de negociación en los procesos de arribo de acuerdos que la ley faculta. Entonces, de ahí la importancia de que ahora los abogados tengamos estas técnicas o tengamos este conocimiento sobre, sobre las negociaciones en general, ya que precisamente la ley ha abierto esa puerta a la justicia penal negociada, en donde nos da ciertos criterios, nos da mecanismos para que nosotros a través de la negociación finiquitemos situaciones penales. Entonces, esta es la parte importante también dentro de la justicia penal negociada. Si ya la tenemos, es hacer ese cambio de paradigma y estar inmersos dentro de estos nuevos movimientos que se pueden hacer. Ya quedó atrás aquellas situaciones en las cuales se nos enseñó que el criminal siempre tendría un castigo, el cual sería el encarcelamiento. Eso ha quedado atrás con el nuevo modelo de impartición de justicia dentro de nuestro país y ahora tenemos diversas vías a través de las cuales se pueden solucionar los conflictos penales. Ya no necesariamente estamos hablando de un encarcelamiento como el hecho de justicia que antes se conocía. Es que yo voy a obtener justicia cuando ese criminal está en la cárcel. Eso ya no es así. Por eso se habla de un cambio de paradigma total y ha costado mucho dentro de la población mexicana hacerles entender esa parte, que ahora en la actualidad con el nuevo modelo de justicia penal, no todos los delitos conllevan una sanción de prisión, sino que hay diversas salidas que también conllevan en la realización de una verdadera justicia. En la actualidad, pues la negociación en el derecho penal mexicano es crucial para agilizar los procesos, ya que nos ayuda a reducir la carga en el sistema judicial y permite una solución más efectiva a los conflictos, priorizando la reparación del daño de la víctima. Además, facilita la disminución de la población penitenciaria y evita juicios largos y costosos. Sí, entonces eso todavía viene a ayudar más a lo que hablábamos en este nuevo modelo. Trae aparejadas nuevas situaciones que ya decíamos, disminución de la población penitenciaria, evitamos largos juicios y sobre todo costosos. Y por qué no decirlo, también un desgaste emocional en cada uno de los sujetos procesales que intervienen. Vamos entonces ahora a hablar de lleno de estos procesos, de esta justicia penal negociada, entrando a los fundamentos de la negociación en el proceso penal. ¿Sí? Vamos a empezar por los 7 fundamentos de la negociación.
Hablemos de que la negociación es una habilidad esencial en el mundo actual y comprende sus componentes fundamentales, es crucial para lograr acuerdos efectivos y mutuamente beneficiosos. De ahí es que la Universidad de Harvard ha identificado 7 elementos clave que forman la base de una negociación exitosa. Estos son intereses, opciones, legitimidad, alternativas, compromiso, comunicación y relación. ¿Sí? Entonces, la Universidad de Harvard nos dice que para tener una negociación exitosa debemos de centrarnos en estos 7 principios. Vamos a hablar del primero, que son los intereses. En el enfoque de Harvard se subraya la importancia de identificar y comprender los intereses subyacentes de todas las partes involucradas dentro de una negociación. Más allá de las posiciones iniciales, los intereses son las verdaderas necesidades, deseos y preocupaciones que motivan a cada parte. Al comprender estos intereses, se pueden encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes de manera más efectiva. Por lo tanto, siempre que estemos dentro de un proceso de negociación, se recomienda preguntar abiertamente sobre los intereses de la otra parte y escuchar con atención para identificar todas aquellas oportunidades de colaboración. Sí, entonces nuestro punto de partida sería identificar los intereses y también, más adelante lo vamos a estar viendo, identificar, yo diría, posturas, intereses y necesidades. Teniendo este panorama amplio de cuáles son las posturas, intereses y necesidades de mi contraparte, va a ser más fácil para mí empezar a buscar ciertas opciones que puedan ser beneficiosas para ambas, para los dos. Recordemos que muchas veces aquí, al momento de estar negociando, no se busca un ganar-perder, sino que estamos buscando un ganar-ganar. Es un estira y afloje dentro de estas opciones de solución que tenemos. Entonces, de ahí la importancia de tomar en cuenta esos intereses de mi contraparte, porque si esos intereses y necesidades están satisfechos, yo también voy a obtener esa satisfacción hacia mis intereses propios. Una vez que he identificado los intereses, puedo ir a la situación de lo que son las opciones. Este segundo elemento se centra en la generación de opciones creativas y mutuamente beneficiosas, ya que busca soluciones que van más allá de las soluciones obvias o preconcebidas, ya que puede abrir nuevas vías para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. De lo cual, pues es importante usar la creatividad y la colaboración al explorar una amplia gama de posibilidades y soluciones, incluso aquellas que en algún momento pueden parecer un poco convencionales, pueden llegar a servirnos en algún momento. Entonces, una vez que ya hemos identificado los intereses y necesidades de mi contraparte, ya puedo empezar a hacer propuestas, ya puedo empezar a ver cuáles son mis opciones, pero sin dejar al lado el tercer elemento, que sería la legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad, se refiere a la justificación y el razonamiento detrás de una posición o demanda. Es esencial construir argumentos sólidos y respaldar cada una de nuestras propuestas con datos, evidencias y principios fundamentales. No solamente es dentro de la situación de opciones hacer propuestas que no nos lleven a ningún lado, sino por el contrario, si yo estoy haciéndole alguna propuesta a mi contraparte, es porque tengo datos, evidencia y fundamentos que acreditan cada una de estas opciones que le estoy dando. De ahí la importancia de preparar cada uno de nuestros argumentos con antelación y asegurarnos de poder explicar y respaldar nuestras propuestas de una manera clara y convincente, ya que al de estar dando mi speech hacia la otra persona de una manera clara y convincente, va a ser más fácil que me entienda. Y al tener este entendimiento mutuo, será todavía más fácil el poder llegar quizás en algún momento dado a un acuerdo reparatorio. También no debemos de perder de vista lo que son nuestras alternativas, ya que una alternativa sólida es un plan de acción que vas a poder llevar a cabo si la negociación no llega a buen puerto. Es una realidad que no todas las negociaciones van a llegar a buen puerto. Por eso es que debemos de tener planes de acción diferentes ante cada una de las situaciones que nos podamos ir enfrentando dentro del desarrollo de nuestra negociación. Entre estas, la mejor de todas es lo que se llama el famoso MAPAN. El MAPAN por sus siglas de mejor alternativa para un acuerdo negociado.
Ahorita les voy a dar un ejemplo de Mapan. El Mapan prácticamente ya lo traemos, es un chip que ya traemos nosotros desde que nacemos. Y si llegamos dentro de una negociación a lo mejor a una situación que no es la que esperábamos, en automático debemos de desarrollar nuestro Mapan para salir del problema en ese momento. Tener una buena alternativa siempre nos va a brindar el poder dentro de la negociación, ya que va a evitar sentirte presionado para aceptar acuerdos desfavorables. Entonces, de ahí la importancia no solo de llegar a ver qué se da, sino tener una preparación previa dentro de lo que va a ser nuestra negociación. Por eso será de suma importancia siempre trabajar en el desarrollo y mantener alternativas viables en caso de que la negociación no sea exitosa. ¿Sí? Entonces también siempre deberemos de tener alternativas. Vamos a continuación a ver un ejemplo de este Mapan que les decía, mejor alternativa para un acuerdo negociado. Les decía que es un chip que todos ya traemos. Entonces es importante, simple y sencillamente, estarlo practicando para que se nos vaya desarrollando y se vaya realizando esta habilidad. Les leo el ejemplo. Mamá se niega a dejarme comer otro helado más, pero sé que papá suele ser más flojo cuando tiene que ponerme límites. Si no consigo que mamá me deje comer helado, solo tengo que intentarlo de nuevo con papá un rato más tarde y seguramente funciona. Entonces ahí está. Ya estoy viendo las salidas que tengo. Si ya se me cerró una puerta al darme un no, voy a ir viendo cuáles son mis otras alternativas de salida. A eso nos referimos cuando hablamos de mejor alternativa para un acuerdo negociado. ¿Sí? Entonces, ya que han quedado claras estas alternativas, también debemos de centrarnos en lo que es el compromiso, ya que este es una parte esencial de cualquier negociación, ya que implica estar dispuesto a hacer concesiones y buscar soluciones que beneficien a ambas partes. Debemos de tener en claro que siempre dentro de una negociación vamos a tener que estar dispuestos a hacer concesiones para la búsqueda de soluciones. Puede que dentro de una u otra negociación no tengamos que hacer concesiones. Esto va a depender mucho de la situación de la cual estamos hablando, ya que trabajamos sobre casos particulares. Entonces, ninguna negociación en materia penal va a ser igual. Todos son casos distintos y sobre ellos tendremos que ir viendo. Habrá algunos en que tengamos que hacer concesiones, habrá algunos otros en los que no tengamos que hacer concesiones, pero siempre lo importante va a ser el compromiso dentro de mi negociación. Por tanto, es importante encontrar un equilibrio entre defender nuestros propios intereses, pero también demostrar una flexibilidad para con mi contraparte. Y va a ser de suma importancia siempre establecer límites claros sobre qué concesiones estoy dispuesto a hacer y qué es fundamental para nosotros, ¿sí? O sea, en dónde puedo ceder quizás a mi contraparte y qué no, cuáles son mis negociables y cuáles no. Eso también es importante y forma parte del compromiso, ya que muchas de las veces no estamos negociando a nombre propio, sino que estamos en representación de alguien, en representación de nuestro cliente y por lo tanto ese compromiso debe de estar firme, teniendo en cuenta cuáles son nuestros negociables y cuáles no son negociables dentro de nuestra negociación. Aunado a esto, tenemos la comunicación. Una comunicación efectiva es esencial dentro de cualquier negociación. Escuchar activamente, expresarse de manera clara y comprender los puntos de vista de la otra parte son habilidades cruciales que debemos de ir desarrollando para que todas nuestras negociaciones lleguen a buen puerto. Para poder llevar a cabo negociaciones exitosas, va a ser necesario practicar la escucha activa y buscar clarificar cualquier malentendido para asegurarnos de que ambas partes están en la misma página. Cuando hablamos de clarificar, es preguntar, ¿sí? Si te entendí bien. Sí, entonces de ahí siempre es súper importante la comunicación, clarificar y escucha activa. Mi escucha activa, que más adelante lo vamos a ver, es estar poniendo mis cinco sentidos en atención a lo que se me está diciendo, ¿sí? Y de esta manera empezar a clarificar. Sí, podríamos ponerlo, te entendí bien, estoy en lo correcto, tú te refieres a esto, tú a lo que quieres llegar es a X. Entonces, siempre es importante clarificar para que esa comunicación sea fluida, estemos en el mismo entendido y podamos llevar la negociación hacia donde queremos dirigirla.
Una vez que tenemos ya clara esta comunicación, también será importante tomar en cuenta la relación. La construcción y el mantenimiento de relaciones positivas y respetuosas son fundamentales en cualquiera de nuestras negociaciones. Una relación de confianza puede facilitar futuras colaboraciones y resolver posibles desacuerdos de manera más efectiva. Por lo tanto, siempre va a ser recomendable trabajar en el establecer y cultivar relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Recordemos, y sobre todo dentro de lo que son las negociaciones penales, que muchas veces no se lleva a cabo la negociación directamente con la víctima, sino que se lleva con su asesor jurídico, con el Ministerio Público o con su representante legal. Entonces, de ahí la importancia de mantener las relaciones. Al igual que ese asesor jurídico, que ese Ministerio Público, que ese abogado, él va a seguir andando en este ámbito del derecho penal trabajando y nos lo podemos volver a topar. Entonces, de ahí la importancia de mantener siempre la relación basada en el respeto mutuo. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta entonces todos estos aspectos de los cuales ya hemos hablado y que de acuerdo a la Universidad de Harvard nos dice que son 7 fundamentos de la negociación. Entonces, toda negociación deberá estar tomando en cuenta intereses, opciones, legitimidad, alternativas, compromiso, comunicación y relaciones. Al comprender y aplicar estos elementos de la negociación, pues vamos a estar mejor preparados para afrontar una amplia gama de situaciones de negociación. Es por eso importante tener en cuenta que la práctica y la experiencia van a ser clave para perfeccionar cada una de estas habilidades, así que pues no duden en aplicarlos no solamente en la vida profesional, sino también dentro de su vida personal, ya que es ir puliendo cada una de estas técnicas hasta que se nos hagan ya prácticamente un hábito, ¿sí? Una negociación efectiva no solamente resulta en acuerdos sólidos, sino que también puede fortalecer relaciones y construir una base para futuras colaboraciones exitosas, que era lo que les decía en este término de las relaciones. Colaboraciones exitosas porque vamos a seguir yendo al Ministerio Público, podemos seguir encontrándonos a esos abogados, a esos asesores jurídicos. Entonces, qué mejor que mantener una situación cordial para que cuando nos toque negociar con ellos exista esta apertura también de su parte para realizar concesiones y poder llevar nuestras negociaciones a un buen puerto. Entendidos estos 7 principios, vamos a pasar con la finalidad de la negociación penal. Esta finalidad de la negociación penal es de suma importancia en lo que hablábamos en un inicio relacionado con el cambio de paradigmas dentro de este nuevo sistema de impartición de justicia, ya que muchas personas todavía al día de hoy piensan que la negociación no debería de tener cabida dentro de los procesos penales. Por eso, en los últimos años es posible constatar que en América Latina se ha producido un importante movimiento de transformación de sus antiguos sistemas procesales penales, en cuya virtud se ha adoptado por muchos países el diseño y principios propios del sistema acusatorio. No obstante, dicho proceso no ha consistido simplemente en trasplantar el sistema procesal penal norteamericano a nuestros sistemas penales de cada uno de los países, sino que se ha tratado más bien de una adaptación de sus principios a nuestra tradición jurídica y a las necesidades de cada país. Porque también muchas personas dicen, es que esto de la negociación no funciona, eso funciona en Estados Unidos, aquí no. O nada más copiaron el sistema, el modelo de impartición de justicia. Si bien es cierto, tiene muchas características similares al sistema procesal penal norteamericano, se ha ido adecuando a esta tradición jurídica que tenemos dentro de nuestro país para llevar todas estas negociaciones de una manera sólida y ordenada a finiquitar problemas penales. Sin embargo, aún en nuestros países, la existencia y aplicación en los nuevos procesos penales de salidas alternativas basadas en los principios de la negociación no son simplemente una moda o una extravagancia de un grupo de juristas rupturistas, sino que son un elemento esencial en su diseño que permiten y garantizan un adecuado funcionamiento de dicho sistema. Por lo tanto, no debemos olvidar que si bien el juicio oral es quizás la forma más óptima de hacer justicia en materia penal, pues es importante que todo hecho punible que es conocido por el Ministerio Público
pueda ser juzgado a través de esta vía, ya que el costo de ello, desde un punto de vista económico y sobre todo hablando de recurso humano, lo harían inviable aún en los países más desarrollados. Es por ello que toda reforma procesal penal que involucre un cambio desde un proceso escrito a uno oral, como el que se aplica en los países anglosajones, necesariamente debe consagrar en mayor o menor medida la existencia de estas famosas salidas alternas o intermedias para evitar que todas las investigaciones de los hechos punibles terminen en un juicio oral, ya que todas las cuales suponen en mayor o menor medida en el desarrollo de una negociación entre dos o más de los intervinientes del proceso penal, pues nos van a llevar a una salida rápida, nos van a llevar a una salida eficaz y sobre todo a un menor desgaste tanto económico como emocional. ¿Sí? Entonces de ahí que se diga que, ay, es que en América Latina están copiando el modelo anglosajón. No es una copia, sí se están trayendo, sobre todo a México, muchos elementos, pero son precisamente para esos. Ya lo hemos hablado quizás también dentro de otras ponencias, que hablamos de estas famosas salidas alternas. Es un derecho de cada uno de nosotros el acceso a la justicia, y este acceso a la justicia ya no solamente nos da una vía, como anteriormente era el juicio oral, perdón, el juicio y nada más, o el juicio oral y ya, sino que nos está dando diversas opciones que tenemos para la terminación de los conflictos penales, llámese acuerdo reparatorio, a través de una mediación penal, a través de una conciliación penal, salidas anticipadas. Entonces vamos teniendo si terminación anticipada, perdón, entonces vamos teniendo ciertas situaciones y ciertas alternativas que ya nos está presentando directamente la legislación y que si están ahí, lo mejor que podemos hacer nosotros es tener acceso a ellas, es usarlas, es conocerlas y saber en qué consiste cada una de ellas, no estar renegando de ellas, sino que usarlas a nuestro beneficio. Si ya el derecho penal nos está dando las herramientas, hay que utilizarlas. Por eso, de igual modo, la aplicación de técnicas de negociación en sistemas acusatorios también se ve reforzada por el hecho de que, a diferencia de los procesos inquisitivos, no solo existe como objetivo el interés abstracto del Estado de perseguir y castigar los hechos punibles, sino que también pasa a ser una consideración esencial el interés de la víctima, que era de lo que hablábamos hace unos momentos. En el sistema anterior se revictimizaba muchísimo. Entonces, ahorita con este nuevo sistema, a través de estas salidas alternas, de estos mecanismos alternos, lo que se busca ahora es preponderar la intención de la víctima. Sí, lo vamos a ver más adelante, sobre todo en la mediación penal. Buscamos la reparación del daño. Me acerco a ti, víctima, te pregunto qué es lo que buscas, de qué manera te sentirías reparada en tu daño y busco resarcirte esa parte. ¿Sí? Como se ha sostenido tradicionalmente en el sistema penal, la víctima era una especie de perdedor por partida doble, en primer lugar frente al infractor y después frente al Estado, que es lo que se conoce como el fenómeno de la revictimización del cual estamos hablando. ¿Sí? No te pongo atención, no me interesa lo que tú pienses, no me interesa lo que tú quieras, yo simplemente como Estado cumplía conseguir la investigación, castigar el hecho punible y hasta ahí. Entonces ahora este cambio de paradigma viene a ponerle atención a la víctima. ¿Qué esperas del proceso penal? ¿De qué manera te sentirías reparada en el daño que se te causó? ¿Cómo podemos ayudarte a regresar a como estabas antes del ilícito? ¿Sí? Quizás estamos hablando de una justicia restaurativa, porque también acuérdense, tratamos de restaurar a la víctima, regresarla a como estaba antes de ser víctima de ese ilícito penal. Si bien es cierto, quizás nunca la vamos a poder volver a dejar tal cual como estaba antes de ser esa víctima dentro de un ilícito. Pero entre más podamos ayudarla, quede menos tocada, vamos a decirlo así, por el delito, es mejor. Entonces, eso es lo que se busca a través de esta justicia penal negociada y vamos a llevar a través de diversas vías esta parte de la importancia de la víctima dentro de estos nuevos procesos.
La consideración del interés concreto de la víctima justamente pretende evitar el fenómeno antes descrito, que era la revictimización, ya que en muchos casos para la persona afectada por un hecho punible es más importante obtener una reparación del daño causado que castigar al autor del ilícito. Esto es específicamente aplicable en aquellos casos en que el bien jurídico afectado por el delito es de carácter patrimonial, que como ya veremos también más adelante, muchas veces los mecanismos alternativos prácticamente se prestan a una reparación del daño cuando estamos hablando de delitos patrimoniales. Ahora bien, el logro de dicho fin supone en casi todos los casos un acuerdo entre dos o más de los intervinientes del proceso penal, que lógicamente se va a producir a través de un proceso de negociación. De ahí la importancia de que nosotros como abogados tengamos las armas y todos aquellos elementos y conocimientos de las técnicas para poder llevar a cabo estas negociaciones de las cuales estamos hablando. Es, por tanto, que las técnicas de negociación son una de las destrezas más importantes que debe de manejar un abogado que desee desempeñarse en el nuevo sistema de justicia penal, pues existe una chance mayor de que estos deban de negociar la suspensión condicional de un procedimiento, un acuerdo reparatorio o la aplicación de un procedimiento abreviado que utiliza destrezas de litigación en el contexto de un juicio oral, ya que las instituciones que suponen la aplicación de técnicas de negociación representan más de un 40% del total de términos aplicados en la actualidad dentro de nuestro país. Entonces, estamos hablando de un porcentaje que no es mínimo, es importante y de ahí también pues que nosotros tengamos o ya debamos, o sea, nuestra obligación dentro del litigio penal, tener este conocimiento de estas técnicas de negociación y sobre todo el conocimiento de estas salidas alternas que nos está ofreciendo la codificación penal. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de negociación penal que existen. Aquí hay que tener en cuenta la doctrina, lo que nos dice la doctrina y lo que nos dicen algunos autores. Por eso comienzo diciendo que algunos autores, para establecer la clasificación de los tipos de negociación, toman en consideración dos variables. Primeramente, la relevancia de la relación y la del resultado, y en base a ello, hace nuestra siguiente clasificación. Preponderan la importancia de la relación como el resultado. A esto lo han llamado negociación colaborativa o integradora. Cuando importa la relación, se llama negociación acomodativa. Cuando solamente nos importa el resultado, se le ha llamado negociación competitiva o distributiva. Buscamos cada quien satisfacer una necesidad. O bien, si la importancia es relativa de la relación y del resultado, se llama simplemente negociación por compromiso. Así también existen otros autores que establecen una siguiente clasificación basada en la combinación de algunas de las primeras formas de negociar, que es la competencia. Negociación que consideramos la más conveniente para emplearla dentro del campo penal. Esto debido a las particularidades que presenta y que resultan aplicables dentro de un proceso penal en el que buscamos negociar tanto el imputado como el agraviado para establecer una solución al conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de una mezcla de lo que ya les decía hace unos momentos. Sí, nos importa el resultado, pero también nos importa la relación, pero también quiero obtener beneficios, entonces se ha hecho esto, que es negociación competencia, ¿sí? Vamos a entrar de lleno a esta que les digo, es la negociación o el tipo de negociación más apta para desarrollarse dentro de lo que son los procesos penales. Esta consiste en la combinación de dos estilos de negociación, los cuales son la negociación competitiva y la negociación colaborativa, según el cual los negociadores deben de desarrollar habilidades propias de cada uno de estos estilos. Es decir, los negociadores deben fijar sus intereses mutuos y plantear una serie de propuestas aplicables al caso, en el cual ambos se vean beneficiados por los posibles resultados, logrando de esta manera una satisfacción conjunta producida por una solución que también se llegará a la misma de manera conjunta. Por eso se llama competencia,
buscamos que ambos colaboremos dentro de este tipo de negociación, porque como líder, sino que vamos a buscar un ganar-ganar. La víctima quiere obtener una ganancia, pero también el imputado, para hacer ciertas concesiones, busca tener una ganancia. Entonces estamos hablando de un ganar-ganar y de ahí es que este tipo de negociación sea la más viable dentro de las situaciones penales. Los negociadores que opten por este estilo de negociación deben cooperar en conjunto, colaborar ambos con la otra parte sin que ello signifique un sacrificio. Es decir, no se trata de que uno gane y el otro pierda, como ya lo hablábamos, sino de establecer formas en las que existan dos ganadores, que sean precisamente ambos negociadores. Por tanto, es característico de este estilo de negociación que uno tiene que competir y cooperar al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, sí estoy compitiendo, pero también estoy buscando esa cooperación para que obtengamos beneficios mutuos. Por eso es que se trata de una cuestión de éxito mutuo y no de una destrucción mutua, según la cual el éxito de uno no exige que otros fracasen, pues puede haber múltiples ganadores. Yo voy a firmar ese acuerdo reparatorio porque como imputado el beneficio que yo obtengo es que la carpeta de investigación se va a cerrar. Tú como víctima vas a acceder a firmar ese acuerdo reparatorio porque el imputado te va a reparar el daño. Yo estoy pidiendo como víctima una suma de 60,000 pesos por los daños causados, entonces se me van a dar los 60,000 pesos, salgo ganando y tú a su vez imputado sales ganando porque con este pago estaríamos cerrando una carpeta de investigación que estaba aperturada en tu contra. Ambos obtenemos un ganar-ganar. ¿Dónde estuvo la negociación? Pues quizás para llegar a estos 60,000 pesos. ¿Por qué? Porque volvemos al principio, posturas, intereses y necesidades. Él llegó con una postura de que se vaya a la cárcel por los daños que me hizo. Intereses, quiero reparar mi casa. Necesidades, necesito el dinero para reparar mi casa. Entonces de ahí es que se lleva a cabo la negociación para llegar a un acuerdo reparatorio en donde, como ya lo hablábamos, ambos estamos saliendo beneficiados del mismo. En este estilo de negociación se recurre a la teoría de los juegos, ya que mediante esta se hace posible ir más allá de las ideas simplistas de competencia y cooperación para obtener una visión de la competencia, más acorde con la realidad actual y en la cual se aplica la interacción tanto en la competencia como de la cooperación, resultando así una herramienta particularmente eficaz cuando existen muchos factores interdependientes y no se puede tomar una decisión independiente de muchas otras decisiones. Entonces, por eso es que aquí tenemos la teoría de los juegos. En esta teoría de los juegos, pues están presentes cuatro elementos esenciales que se deben tener en cuenta para producir una negociación eficiente. Y estos son los siguientes: valor agregado, reglas, percepciones y fronteras. Para este tipo de negociación debemos de tener en primeramente el valor agregado. Este viene a ser el poder que uno tiene dentro del juego. ¿Por qué? Porque dentro de la negociación también es importante y podemos visualizarlo. ¿Quién tiene las de ganar dentro de esta negociación? Punto número dos, las reglas. Enmarcar la dirección del juego. ¿Hacia dónde me quiero mover? ¿Cuál es mi finalidad y hacia dónde quiero llegar? Percepciones. Consiste en ponerse en el lugar del otro para conocer cómo ve este el juego, ¿sí? No solamente ponerse en el lugar del otro es hablar de empatía, sino ponerse en el lugar del otro, hablando dentro del derecho en las negociaciones, es ver, ponerme en los zapatos de mi contraparte y ver de qué manera golpearía mi teoría o de qué manera haría esa negociación siendo mi contraparte. Entonces yo también prever esas estrategias de negociación que él puede traer o bien yo ya tener una respuesta anticipada a estas posibles propuestas que él vaya a traer. ¿Cuáles son favorables para mí? ¿Cuáles no? ¿En cuáles puedo hacer concesiones? Y de esta manera estar preparado. Y fronteras, que son los límites que se deberán tener en cuenta para el desarrollo de nuestro juego, de desarrollo de esta negociación. Por tanto, entendemos entonces que para obtener una nueva negociación no debemos ser egocéntricos, sino que debemos lograr ese equilibrio adecuado del egocentrismo con el alocentrismo.
¿sí? Es decir, ponemos en el lugar ponernos en el lugar del otro sin olvidarnos de nosotros mismos. De esta manera obtendremos un resultado que satisfaga a ambas partes, ya que al ejecutar el alocentrismo, conocimos qué era lo que la otra parte buscaba y con el egocentrismo sabemos qué es lo que yo quiero, logrando equilibrar ambos intereses y obteniendo un resultado satisfactorio para ambas partes. Entonces, de ahí es que la negociación competencia sea la más eficaz o la que mejor se adecue dentro de las negociaciones penales. Vamos ahora a ver cuáles son estas etapas dentro de la negociación penal. Debemos de tomar en cuenta que estas etapas y técnicas no son estáticas, sino que por el contrario, su aplicación es dinámica y se encuentran en constante variación dependiendo del caso concreto en el que nos encontremos y del objeto que estemos buscando dentro de nuestra negociación, ya que la negociación en el ámbito penal no solo se da cuando el fiscal se pone de acuerdo con el imputado o su defensa, sino que también existe una etapa previa en la cual el fiscal debe ponerse de acuerdo con la víctima y la defensa con el imputado. Esto con la finalidad de tener conocimiento de los intereses de las partes enfrentadas y sobre la base de la cual deben plantear la negociación, ya que las disposiciones previamente pues no solamente dependen de ellos. Entonces también es importante obtener ese conocimiento y desde ese momento, no hasta que llegamos frente a un juez, sino desde la sede ministerial, ya empieza nuestro trabajo de negociación penal. Hablemos de la etapa prenegociadora, ¿sí? Esta es la que nos corresponde en un 100% a nosotros como abogados. En esta etapa se desarrolla una fase de preparación completa para la futura negociación. Es la etapa en la cual el negociador debe equiparse de todas las armas posibles para ingresar a la negociación y no verse desprotegido ante alguna propuesta de la otra parte si esta no le es ventajosa. Etapa prenegociadora se centra en tres preparaciones que necesitamos: táctica, creativa y personal. Vamos a ver cuál es la preparación táctica. Esta preparación táctica consiste en establecer la estrategia que se empleará una vez que ya lleguemos a nuestra negociación. Para ello, se deben de tener claros los intereses de ambas partes, ya haber más o menos investigado un poquito qué es lo que va a buscar la otra parte y en el estilo de la negociación que se empleará. Sí, sí esa se llama negociación situacional. De acuerdo a lo que se me presente, voy a empezar a sacar lluvia de ideas de lo que me puede servir para la negociación. Los temas sobre los que voy a negociar ya deben estar claros, deben de ser temas específicos que van a entrar en debate, que deben de estar organizados en orden de prioridades. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a crear una opción previsora, o sea, voy a prever qué hacer si no se alcanza el objetivo dentro de mi negociación y establecer hipotéticamente cuáles serán los temas y propuestas que la otra parte someterá a negociación y de esta manera pues crear un proyecto del acuerdo ideal que se busca lograr. ¿Por qué no? Hacerlo de una vez, llevarlo o ya tenerlo preparado. ¿Por qué? Porque estamos visualizando que lleguemos a buen puerto con nuestra negociación. Entonces no está de más ya llevar quizás algo preparado sobre nuestro acuerdo ideal. ¿Cuál sería el acuerdo ideal al que yo busque llegar? La siguiente sería nuestra preparación creativa. Esta preparación creativa consiste en crear un mapa basado en cada uno de los temas sobre los que se va a debatir, dentro del cual se deberá de establecer una serie de propuestas, que no es otra cosa más que una lluvia de ideas, ¿sí? Yo ya debo de tener esta preparación creativa. Vamos a llamarlo mi plan A, mi plan B, mi plan C y todos los que pueda yo llevar a cabo ya visualizando este mapa para crear con cada uno de esos temas esta mayor espacio para negociar, ¿sí? En cuáles son los temas de los cuales va a tratar mi negociación, en cuáles puedo hacer concesiones, en cuáles no puedo hacer concesiones y si llegara a hacer concesiones, cuáles podrían ser algunas concesiones que haría en ciertos puntos. El mapa debe de estar estructurado de manera equilibrada y armónica con miras al objetivo que se busca obtener dentro de mi negociación.
Esto sería entonces la preparación creativa. Y por último, tendríamos lo que es mi preparación personal. La preparación personal consiste en la preparación interna de la persona que va a negociar. En este caso seríamos nosotros como abogados y en esta área se debe realizar esa gestión emocional. El famoso control de emociones que cada uno de nosotros debe de desarrollar, la que consiste en la intervención de roles, comunicación, tanto verbal como no verbal, y la escucha activa, así como el actuar asertivamente. Por tanto, es de suma importancia prepararse emocionalmente para mantener el control dentro de situaciones complejas. Punto fundamental, inteligencia emocional en cada uno de nosotros como abogados. Sí, porque luego estás negociando y se lo toman tan personal o se toman circunstancias tan a pecho que se cierran el mundo dentro de la negociación, ya no hay ciertas concesiones, a lo mejor ya habíamos avanzado mucho dentro de nuestra negociación penal, pero tocamos un tema sensible para el abogado de manera personal, que no tenía a lo mejor nada que ver con todo la situación penal de la cual estamos hablando y ya valió, porque no tiene inteligencia emocional. Entonces, de ahí la importancia de que cada uno de nosotros trabaje en su inteligencia emocional, en el control de las emociones y, ¿por qué no ser sinceros con nosotros mismos e identificar cuáles son algunas circunstancias que nos duelen personalmente? Claro, todos nosotros traemos una historia de vida detrás y va a haber circunstancias las cuales quizás no podamos controlar. Entonces, podemos mandar a un compañero a negociar o bien tener una inteligencia emocional buena, intacta, vamos a llamarlo así, para que mi control de emociones esté perfectamente regulado y no vaya a caer también, porque hay situaciones en situaciones, ay, se me fue la palabra, de provocaciones, ¿sí? Porque es la realidad, dentro de la práctica es la realidad. También hay circunstancias las cuales en algún momento dado nuestra contraparte ya sabe cuál es nuestro talón de Aquiles y se quiere ir sobre eso o quiere empezar a provocarnos de alguna manera. Entonces, simple y sencillamente, tener listo mi control de emociones, centrarme en inteligencia emocional y que no me mueva de mi negociación y de lo que busco llegar dentro de esta situación de la negociación. Esto sería entonces nuestra primera etapa, que es la etapa prenegociadora, donde yo ya estoy listo y preparado para llegar. Por eso ahora pasamos a la etapa negociadora, que no es otra parte más que la negociación propiamente dicha. En esta etapa es aquella en la cual se despliega todo el proceso de la negociación, es decir, es el momento en el cual se pone en práctica todo lo ideado en la etapa de preparación y se desarrollan los temas analizados en el orden que se estableció previamente. Debemos de tener en cuenta los siguientes puntos. Primeramente, iniciar esta etapa con una comunicación suave, nunca temerosa, seguros de nosotros mismos, expresándonos con claridad y con esa seguridad que nos debe de caracterizar. Punto número 2, identificar intereses, que ya hablábamos hace unos momentos, intereses, interactuar, poner en conocimiento de la otra parte cuáles son también nuestros intereses y hacer que éste precise los suyos a través de preguntas. Sí, entonces vamos ahí a empezar esta dinámica de preguntas para poder ir identificando cuáles son sus posturas, intereses y sus necesidades. Recordemos, no siempre hay que quedarnos con la postura, hay que preguntar, hay que llevar este diálogo, ir más allá, visualizar cuál es su necesidad, porque cubriendo realmente su necesidad es como va a avanzar nuestra negociación. Entonces no nos quedemos con lo superficial que es una postura, sino que ir buscando. Punto número 3. Una vez que ya conozcamos estos intereses comunes, entonces debemos iniciar propiamente nuestra negociación basada en criterios objetivos, es decir, la búsqueda de beneficios comunes, ser razonables y ceder ante bueno, y no ceder ante la presión, tener bien claros cuáles son los puntos en que voy a a conceder ciertos puntos, pero cuáles son mis no negociables. También debemos de escuchar activamente a la otra parte, la sustentación de sus objetivos y al mismo tiempo descubrir cuáles son los puntos vulnerables. Eso al final del día sigue siendo una parte fundamental. ¿Cuáles son los puntos vulnerables dentro de mi negociación? ¿Por qué? Porque nos pueden dar un plus una vez que ya estemos centrándonos dentro del acuerdo reparatorio o bien dentro de la misma negociación.
No debemos alterarnos ni reaccionar ante situaciones complejas o posiciones obstinadas, sino enfocarnos a la atención y atacar el problema. Sí, entonces no enfrascarnos, sino que ir fluyendo junto con nuestra negociación, tratar de que esto fluya de la mejor manera. Expresar la opinión personal sin presionar, es decir, no contradigamos a la otra parte, sino replantear su propuesta, hacerla ver la parte de las desventajas de su propuesta y sobre todo resaltar cuáles son las ventajas de la propuesta que yo estoy dando y que al final del día me convenga que ella haga y inventar opciones de mutuo beneficio, no apresurarse en las decisiones importantes, ya que podemos solicitar pausas, no hay que presionarnos de, no, ya, es que en este día tiene que quedar la negociación. No, también tenemos que ir visualizando si se puede solicitar una pausa para tomarlo tranquilo, ver esos aspectos, cuáles son mis pro, cuáles son mis contra, y entonces ahora sí continuar con la negociación, para de esta manera generar acuerdos creativos. Bueno, ahora ya que tenemos claro cuáles son estas etapas de la negociación, vamos a pasar a las habilidades claves para la negociación penal efectiva. Son dos puntos importantes que se deben de tener como habilidades claves dentro de la negociación penal efectiva. El primero sería la comunicación asertiva y el segundo, la escucha activa. Vamos a ver el primero, que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una forma de expresarse de manera directa, honesta y respetuosa, donde se transmiten ideas, opiniones y sentimientos de forma clara y segura, sin agredir ni manipular a los demás. Implica expresar cuáles son las necesidades y derechos que cada uno de nosotros tenemos, mientras respetamos los de los demás, buscando un equilibrio dentro de esa interacción. Esa sería nuestra definición de lo que es una comunicación asertiva. De acuerdo con un estudio realizado en América Latina, el 70% de los problemas de las organizaciones se deben a problemas en la comunicación. Grandes problemas a nivel de la pareja y la familia se deben también precisamente a la falta de comunicación o a la comunicación inapropiada, llegando a extremos como el maltrato intrafamiliar y en el caso de las comunidades y viéndonos todavía más grandes a los países, a conflictos que incluso en la actualidad han derivado en guerras. Entonces, de ahí la importancia de la comunicación y que la misma sea asertiva. Dados estos problemas en todos estos niveles de los cuales estamos hablando, desde familiares, de pareja e incluso hablando hasta de las guerras, pues resulta imperioso trabajar en mejorar nuestra comunicación. Y para ello se requiere iniciar por el control a través del desarrollo de inteligencia emocional, que era de lo que ya hablábamos hace unos momentos. Pues tan grave es no comunicarnos para defender nuestros derechos como defenderlos tan aguerridamente que atropellamos los derechos de los demás. Por tanto, el justo punto medio resulta ser la comunicación asertiva, a través de la cual podemos defender nuestros derechos sin que lleguemos a atropellar los derechos de los demás. Para lograr precisamente esta comunicación asertiva, se debe de, en primer lugar, tomar conciencia de cuál es nuestro estilo predominante, o sea, conocernos a nosotros mismos. ¿Soy asertivo pasivo o soy asertivo agresivo? También es importante saber cómo somos para ver de qué manera vamos a ir actuando, cuáles serían las situaciones que nos puedan sacar de nuestras casillas y que nos puedan afectar al momento de estar llevando una negociación. No perdamos de vista que hay muchos abogados que los problemas se los toman personales, no se acuerdan que están representando a alguien y que si bien nuestra ética profesional nos lleva a defender a esa persona, tampoco es rasgarnos las vestiduras por algo que al final del día no nos corresponde, pues realmente contar con la asertividad total es un gran reto. Entonces, luego, en el caso de tener la tendencia de ser asertivo pasivo, debemos de trabajar en un autoconocimiento, en una autoafirmación, en el establecimiento de límites y habilidades sociales para poder hacer reclamos y defendernos, porque también hay muchas veces que siendo todavía abogados, no hemos establecido ciertos límites y no hacemos ciertos reclamos para estar en paz. Entonces, eso no debe de
ser así. También es importante ir desarrollando ciertas habilidades que vayan a llevarnos a un justo medio. Ya hablábamos, no ser asertivo pasivo, pero no tampoco no llegar a ser asertivo agresivo. Por eso es que les digo, si la tendencia es la de ser asertivo, agresivo, entonces va a ser necesario desarrollar el autocontrol para lograr no ceder ante los impulsos de las reacciones, sino pensar las consecuencias de largo plazo, de cuáles serían, qué va a ocurrir si yo llego a salirme de las casillas en medio de una negociación, etcétera. Entonces, la comunicación asertiva para cualquier persona es fundamental, pero para nosotros como abogados es primordial, ya que resulta invaluable para quien la ocupa en este ámbito profesional, dado que influye de manera determinante en la generación de una cultura que se caracterice por los valores de la integridad, la transparencia, la honestidad, el respeto, la tolerancia, la dignidad y un clima que se destaque por el buen trato, la confianza, el trabajo en equipo y la lealtad, lo cual va a afectar positivamente la satisfacción laboral, dando como resultado una buena reputación de la organización como despacho o bien de cada uno de nosotros dentro del ámbito de la abogacía. Por eso es que vamos a hablar ahora de la negociación asertiva en 6 sencillos pasos. ¿Cómo puedo hacer esta negociación asertiva? Pues ahí les van 6 pasos muy sencillos que pueden hacer para que nuestra negociación fluya y seamos asertivos al momento de estarla desarrollando. El primero de ellos, recopilar toda la información. Punto número 2, practicar la responsabilidad emocional. Punto número 3, saber lo que se quiere antes de la negociación. Punto número 4, siempre debemos ser firmes. Punto número 5, y que le cuesta mucho trabajo todavía a algunos que conozco, aprender a decir que no, tanto en lo profesional como en lo personal. Y punto número 6, adoptar un lenguaje corporal adecuado. Recordemos que no toda la negociación es verbal. También nuestro lenguaje no verbal emite información. Entonces, no perdamos de vista que también hablamos con el cuerpo, también expresamos con el cuerpo. Entonces, eso arroja información a mi contraparte con la cual estoy negociando. De ahí la importancia entonces de adoptar el lenguaje corporal adecuado al momento de estar llevando a cabo mi negociación. ¿Ok? Vamos a pasar ahora con esta segunda habilidad que debemos desarrollar dentro de lo que son los procesos de negociación. Esto sería nuestra famosa escucha activa, la cual ya mencionábamos hace unos momentos. La escucha activa es una técnica de comunicación donde se presta atención plena y consciente a lo que dice la otra persona, mostrando interés genuino y comprendiendo su mensaje de forma integral, incluyendo cada una de sus palabras, sus gestos y sus emociones, ¿sí? Se trata de una habilidad que va más allá de simplemente oír. Implica involucrarse en la conversación, empatizar y responder de manera adecuada a mi interlocutor. Sí, entonces escucha activa es llegar directamente a poner mis sentidos en lo que me estás diciendo, que te sientas escuchado, que te sientas atendido, porque también eso me va a generar concesiones a mí dentro de una negociación. Cuando mi contraparte no siente que le estoy poniendo atención a sus necesidades y a sus intereses, cuando a mí me toque pedirle que me conceda algo en este estira y afloje, no lo va a hacer. Entonces, de ahí la importancia de esta escucha activa. Pero, ¿qué significa escuchar de forma activa? Vamos a verlo a continuación. El proceso de escucha activa implica distintos elementos, como el lenguaje corporal con el que establecemos una comunicación no verbal, así como dejar que nuestro interlocutor se exprese sin interrupciones y fuera de contexto. La observación será durante su tiempo de intervención, un elemento crucial que nos ayudará a demostrar consideraciones hacia el otro, estableciendo un canal de comunicación apoyado también por la función enfática y retroalimentativa. Es decir, nos va a ayudar a cuidar la forma en que vamos a ir interrogando, la forma en la
cual vamos a ir haciendo los resúmenes de lo que se ha hablado para lograr esta retroalimentación. En nuestras intervenciones preguntaremos con interés y escucharemos activamente, cuidando a su vez nuestro lenguaje corporal, las pausas, el tono, la intensidad, el ritmo de voz, etcétera, que es otra cosa que también se conoce como la regla de las 4 Ts. Al momento de estar hablando, tono, tino, tacto y tiempo, ¿sí? Entonces, acuérdense, no solamente estamos escuchando y vamos a estar así escuchando, no, que se vea, mi lenguaje corporal también debe demostrar un interés. Estoy interesado en que esta negociación salga bien para los dos. Por eso no solamente lo muestro cuando hablo con mi lenguaje verbal, también mi lenguaje no verbal te está expresando que estoy escuchándote, que está siendo atendido y que quiero llegar a una solución que nos beneficie a ambos. Por tanto, idealmente de tender a una escucha activa que evite la falta de empatía y supere barreras de todo tipo entre los prejuicios, las diferencias intelectuales y culturales, ya que solo así podremos lograr un acercamiento que nos brinde ventajas que serán las siguientes. ¿Qué ventajas vamos a obtener al estar aplicando de manera correcta la escucha activa? Pues vamos a lograr un clima propicio para nuestra negociación. Vamos a conseguir una comunicación más eficaz y más fluida, vamos a entender con mejor claridad el mensaje que nos está tratando de dar la otra persona, vamos a facilitar conciliar los beneficios que buscan ambas partes, predisponernos al interlocutor a ser receptivo, será más fácil resolver las dudas que lleguen a surgir dentro de la negociación y va a facilitar pedir un tiempo de reflexión antes de la firma de alguno de los documentos, llámese acuerdo reparatorio, plan de reparación, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, el proceso de escucha activa requiere de una actitud positiva, que a su vez implica preguntar con interés para propiciar que el interlocutor nos aporte información. A la hora de alcanzar los resultados esperados, sumarán puntos todos estos elementos claves para crear un clima de confianza y cooperación que disminuya la tensión y la competitividad dentro de lo que va a ser nuestra negociación. Escuchar de forma activa también va a permitir en suma establecer una conexión con el interlocutor que será muy ventajosa para conseguir una negociación exitosa. Si bien es cierto que antes de iniciar una negociación es esencial estar bien preparados y recabar la máxima información, por el mismo motivo debemos estimular nuestra receptividad y capacidad de observación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy.